Es para mí un honor el poder presidir este foro, el poder organizar este foro y es muy importante para México el poder hablar de derecho familiar y poder hablar de todos estos temas que son tan importantes. Este foro le llamamos Armonización Legislativa para la Prevención de la Violencia y la Restauración Familiar. Bueno, decirles que México tiene una tradición desde la época de la colonia, donde se gesta el Nuevo México y después se gesta el México que hoy conocemos, el México moderno. En esta época de la colonia, ¿cómo es que surge el mestizaje? El mestizaje vienen españoles, dejan a su familia en España, prácticamente vienen puros hombres, y se van mezclando con la mujer indígena. La mujer indígena que en un momento dado pues es el mito de la Malinche, pero después prácticamente las van ofreciendo al español y van teniendo muchos hijos, muchas mujeres indígenas y muchos hijos, y van procreando prácticamente hasta con 20 mujeres hijos. Y esto hace que estos niños que nacen en esta familia, pues obviamente la mujer sea muy menospreciada, sea abandonada, y los niños crecen huérfanos, crecen sin ningún valor y crecen también en este menosprecio de este hombre que utiliza a la mujer y después se va. Esta es la gestación del mestizaje, es decir, todos venimos un poco de ahí, se multiplicaron en los 10 años consecuentes, y la mujer española llega después de 10 años a la Nueva España y se encuentra con que el hombre pues es irresponsable, tiene muchas mujeres, se dedica a vagar un poco, y entonces pues surge también una hipocresía, porque estos hombres le declaraban cosas correctas a la Nueva España que hacían, pero era todo un teatro, un circo, una farsa, porque en realidad estaban pues en medio de la corrupción y en medio del libertinaje y de todas estas cosas que yo cuento. Entonces se imaginan cómo es que se gesta en la familia mexicana y en la familia de toda Latinoamérica este mestizaje. Los niños crecieron huérfanos de padre y muy menospreciados. Esta herencia es el resultado de nuestra sociedad actual. Es por eso que las familias hoy están desintegradas y los niños no son valorados, no son protegidos, no son cuidados en su desarrollo, niños que aunque crezcan en una familia se sienten huérfanos. Y el resultado es que vemos que en la política pública, por ejemplo, todo el recurso que se ocupa no se ocupa para los niños menores de 5 años. Esto esperamos que en esta década pueda cambiar, pueda ser transformado, y las personas que se dedican a toda la cuestión en el ámbito de los derechos de los niños, pues encuentran muchas veces puertas cerradas para poder generar condiciones propicias para los niños y para las familias. Los fenómenos como la trata, como la corrupción de menores, como la delincuencia juvenil, son ejemplos de estas malas herencias. Solamente combatiendo la violencia, el abuso y la negligencia en el seno familiar vamos a poder mejorar la convivencia, el desarrollo y elevar la calidad de vida. Es decir, hay una familia enferma, hay una familia disfuncional, hay una familia que necesita ser restaurada y que necesitamos entrar en el ámbito familiar. Normalmente las políticas públicas vamos hacia el ámbito público y estamos combatiendo las cosas en el ámbito público, pero difícilmente nos metemos al ámbito familiar. Y es por esto que necesitamos políticas públicas, necesitamos leyes, necesitamos muchas cuestiones que puedan ir hacia el ámbito familiar para poder prevenir la violencia y para poder también restaurar a esta familia, como decíamos. De ahí la urgencia
de armonizar el Código Civil Federal, que es el marco legal para la justicia cotidiana en el ámbito familiar. Quiero decir que la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes es un... imagínense tener que haber esperado 2 siglos prácticamente para poder tener una ley que proteja a los niños, niñas y adolescentes. Por eso lo que estoy diciendo no es descabellado. Es decir, se tuvo que esperar mucho tiempo para que volteáramos a ver a los niños, a las familias. Y vemos, por ejemplo, en el Código Civil Federal que no está reformado desde 1932 y que no aparecen los derechos de los niños por ningún lado. Es decir, se habla del derecho, digamos, la cuestión del divorcio, la cuestión de las actas de nacimiento, de tantas cosas en este Código Civil, pero no se ha actualizado y no se ha armonizado este Código Civil desde 1932, es decir, que está completamente obsoleto y que no va a ir a restaurar esta familia de la que les estoy hablando. Y aquí, México se debe reformar con leyes y políticas que restauren las familias para que sea ahí donde existan ambientes propicios para el desarrollo de cada uno de sus integrantes. Hablo de las mujeres, hablo de los niños. Hemos tenido avances en legislaciones acerca de los derechos de la mujer, pero si no lo vemos desde el ámbito familiar, difícilmente esta mujer va a poder tener derechos porque hay un hombre que la sigue violentando. Y la sigue violentando porque es un hombre, decíamos anteriormente, que fue abandonado en generaciones pasadas y que va a tratar de afirmar su masculinidad, y lo va a hacer fuera de casa y no protegiendo y cuidando de los hijos. Es por esto que pues es tan importante. Hoy tenemos ya por instrucciones de la Cámara de Diputados y de Senadores la obligación de legislar en torno al Código de Procedimientos Civiles. Esto es muy importante, pero yo pregunto, ¿cómo vamos a legislar en este término si no tenemos un código que proteja los derechos de los niños? No tenemos un código actualizado, no tenemos un código que vaya con las nuevas familias. Este código, por ejemplo, no habla del concubinato que se da con las madres y no habla tampoco de madres solteras, no habla de la nueva realidad que vivimos y no está armonizada con todas, con la ley de niños y niños. Y aquí con la justicia cotidiana que vivimos todos los días, es decir, lo vivimos en los estados donde se dan divorcios y se dan incestos y se dan abusos cotidianamente, y en muchos de estos códigos pues no solamente se demanda la pensión alimenticia en términos generales, pero no hay protección a los miembros de la familia cuando hay un conflicto. Y por eso es que vemos en los medios de comunicación tantos conflictos que no tienen solución, porque el DIF ha hecho un buen trabajo. Hoy tenemos más de 1.200 procuradurías de la defensa del menor, pero estas procuradurías son preventivas y son de derechos humanos, pero no de justicia cotidiana. Por eso es tan necesario reformar el Código Civil. Son 150 artículos los que se reforman del Código Civil Federal, y pues estamos esperando, también hay que decirlo, el apoyo de este Congreso. Hoy no está aquí nuestro coordinador, lo tengo que decir. Necesitamos el apoyo del Congreso para poder reformar este Código Civil. Es prioritario y urgente reformar el Código Civil porque necesitamos justicia cotidiana para estas familias que están clamando todos los días por este mejoramiento. Y leía yo una frase en el DIF nacional hace 3-4 días que fui por allá, y de esto surge el discurso que estoy dando el día de hoy. Dice: la niñez mexicana es la única esperanza tangible de la patria.
merece ocupar dentro de la colectividad sitio de privilegio, el sitio de privilegio que le corresponde. Yo pregunto, ¿la niñez está ocupando el sitio de privilegio que le corresponde en México? Muchas gracias.